Hola hermanos, el día de hoy, 5 de febrero del 2020, es miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Fíjense, a nivel universal, hoy tenemos la memoria obligatoria de Santa Águeda, que es la patrona de Sicilia, la patrona de Catania, porque ahí muere ella mártir en el siglo III durante la persecución de Decio. Es una mártir significativa. Óigame, se cuenta que al año de su muerte, de su martirio, pues el volcán Etna tuvo una erupción y la gente inmediatamente la invocó a ella y pues la lava llegó a las puertas de la ciudad, pero no la destruyó, la ciudad de Catania. Es una santa de esas muy, pero muy famosas. El martirio fue muy cruento. Yo voy a hacer al final una oración que es invocando su intercesión por las mujeres que padecen de cáncer de mama, de cáncer de seno, porque ella es una de las protectoras y yo pues he tenido muchas personas conocidas que han padecido o padecen de cáncer de seno y me parece que es importante hacer la oración. Ahora, en México, y nosotros también el día de hoy lo vamos a hacer, es día de San Felipe de Jesús. ¿Por qué? Fíjense, porque mañana, 6 de febrero, es día de San Pablo Miki, compañeros mártires, los mártires del Japón. Uno de esos mártires del Japón es de Nagasaki, va a ser precisamente San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano. Entonces, por eso se le resalta, se le destaca, se le separa del grupo de San Pablo Miki para celebrarlo de una manera individual en México, pero yo creo que todos nosotros latinoamericanos nos sentimos identificados inmediatamente con la figura de él. ¿Por qué? Porque Felipe era terrible. O sea, Felipillo era terrible, oigan. El papá no hallaba qué hacer con él. Miren, yo estuve el año pasado, estuve en Cuernavaca, ahí donde está, es una preciosa iglesia, aquella lindura, que en las paredes está pintada la historia de San Felipe de Jesús. Y entonces yo con el grupito de gente que andaba y que andaba con mi mamá y mi papá, pues me puse a explicarles un poquito lo de la historia de él, ¿no? Porque es que el papá no hallaba qué hacer con él, lo metió en todos los oficios, en el negocio de la plata, porque su familia a eso se dedicaba, y finalmente, pues entonces lo mandó, fíjense, hasta las Filipinas, para que allá se encargara. Acuérdense que el tráfico comercial de las Filipinas, las islas de Felipe, del rey Felipe, ¿cómo se llama? Era a través de Acapulco. Entonces todo era por México. Por eso en las Filipinas el patrono de la patrona de las Filipinas es la Virgen de Guadalupe, pero es por eso, por esa unión que hay entre México y las Filipinas. Entonces el detalle es que allá estaba, y óigame, cuando se quedó como el hijo pródigo, cuando no encontró más nada que hacer, ahí fue cuando le vino la fe. Y entonces, pues hombre, se convirtió. Y miren, al punto que, y ahí es donde entra la historia, ¿no? Que los superiores le permitieron que fuera a México para ordenarse sacerdote en México. Y en lo que iba de camino, la tempestad, pues los hizo naufragar y terminaron allá en el Japón. Y estando en el Japón, va a morir mártir. Pero fíjense, entonces es interesante la vida de Felipe de Jesús por eso, porque era una vida, ya les digo, era un muchacho terrible realmente que cambió completamente su modo de pensar. Es el protomártir de los mexicanos, fue el primero de los canonizados de los santos mexicanos porque va a ser canonizado en 1862 por el Papa Pío IX. Él había muerto un 5 de febrero de 1597. Era joven, oigan, tenía apenas 24 o 25 años, no más que eso. Y bueno, lamentablemente, como lo ven, el deseo de los superiores de mandarlo hacia México para que allá se ordenara sacerdote, pues no pudo cumplir el sueño él de alcanzar la gracia de ser ministro de la iglesia como sacerdote. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Oigan, siguen siendo lecturas bien largas. Siempre, segundo libro de Samuel, capítulo 24, leemos el versículo 2 nada más y el versículo del 9 al 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población a fin de que yo pueda saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro.
pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Era la época de la cosecha de trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es un texto particular, ¿no? Ustedes dirán: ¿qué tiene de malo que hayan hecho el censo? Fíjense, todo censo realmente, en el fondo, es para saber cuántos hombres tengo, dice David, pero realmente tiene que ver con dos cosas: los impuestos. Pues sí, claro, sabiendo quiénes son, hay que saber a quiénes cobrarles, ¿no? Y luego el tema de la guerra. Pero está como que David está desconfiando de Dios, eso es lo que está detrás, ¿no? Pero cómo es de precioso ver al final que él asume su responsabilidad. David tiene eso, miren, David a cada rato mete las extremidades, a cada rato se equivoca. Vamos, ya lo hemos leído la semana pasada con todas las barbaridades que hizo con Betsabé, el caso de Urías. Este es otro caso, pues, pero él se arrepiente y de corazón pide perdón. Esto, asumir: yo soy el pastor, ¿qué tienen de culpa las ovejas? Bueno, a ver si nosotros somos capaces de llegar a este nivel, ¿no? De asumir nuestras responsabilidades con gallardía. Ojalá, bueno, nos demos cuenta antes de las cosas que hacemos para no cometer faltas, pues, pero sin duda que el gesto de David también vale la pena. El Evangelio está tomado siempre del Evangelio de Marcos, ¿no? Capítulo 6, del versículo 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. A mí siempre me gusta de este texto, no sé si ustedes lo notan: no hizo ningún milagro. Entonces, ¿cómo es que curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos? Es que el verdadero milagro es la fe. Y estos son incrédulos. Por eso, la otra cosa que a mí siempre me llama la atención es que Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Fíjense, es un doble asombro. Los que han vivido con él, los que lo vieron crecer en la sinagoga de Nazaret, se asombran de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros. Ay, Dios mío, esa crítica, esa envidia tan dañina, ¿no? Eso nos mata en la vida de la iglesia. Y aquí pasa lo mismo. Y el que se asombra es él, porque él dice: hombre, tanta incredulidad, tanta falta de fe. Pues nosotros tenemos que revisar, ¿no? Porque de repente estamos pidiendo milagros fantasiosos, extraordinarios, pero el milagro que tenemos que pedirle al Señor siempre es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea madura. Bueno, como les decía, quiero el día de hoy hacer esta oración que es bajo la intercesión de Santa Águeda. Hemos hablado más de San Felipe de Jesús, pero creo que vale la pena, pensando en tantas mujeres que padecen de cáncer de seno. Señor Jesús, que has querido que tu mártir Santa Águeda sea invocada como especial abogada de aquellas mujeres que se ven aquejadas con enfermedades en sus senos, y en tu clemencia y bondad, que supera toda razón humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos por mediación de tan gran santa. Te doy gracias, Señor, por tu compasión, y te pido que nos asista tu misericordia. Concede a cuantos se acercan a la imagen de tu Virgen Santa Águeda la paz que necesitan y el remedio que solo tú puedes dar, y que libra al cuerpo de males y enfermedades. Concédenos que los ruegos y méritos de Santa Águeda ayuden a tantas almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer. Te encomiendo en especial hagamos memoria de aquellas personas que conocemos que padecen de cáncer de seno. Dígnate en escuchar nuestras súplicas, que son las que Santa Águeda lleva en sus manos y te presenta. Concédeles el consuelo que necesitan y especialmente la curación que tanto anhelan, si es tu santa voluntad. Concédenos imitar a Santa Águeda en la fortaleza, en la constancia y en la resignación, para que como ella podamos merecer un día la recompensa eterna de estar en la gloria, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que más de alguno haber dicho: Padre,
Usted acaba de rezar pidiendo resignación y a usted no le gusta esa palabra, sí, no me gusta, porque es que resignarse es como pues, acomodarse, ya no lucho. Y no, pero es lo que dice la oración y tenía que hacerlo. Que Dios les bendiga a todos.